Comenzó el juicio por la masacre de Napalpí en la provincia del Chaco. 98 años después comienza el juicio. Estamos hablando de una masacre, lamentablemente, que se dio en julio de 1924. La masacre de Napalpí finalmente a juicio, un juicio que será histórico. 98 años hace de aquella masacre que se llevó adelante en julio de 1924 en lo que era el territorio nacional de Chaco. Todavía no era una provincia, en contra de los pueblos originarios, mayormente Com y Mocoit. La masacre fue declarada como parte de delitos de lesa humanidad luego de una investigación que se inició en el año 2014. Recientemente comenzó un juicio histórico por lo que se conoce como la masacre de Napalpí. Esto sucedió un 19 de julio de 1924, hace casi un siglo ya. Por un reclamo laboral de las comunidades indígenas, el gobierno provincial de ese momento reprime y mata a más de 400 hermanos indígenas del pueblo Mocoy y del pueblo Com, y entendemos que este juicio es memoria, es esperanza para otros pueblos. Un juicio realmente histórico con características muy particulares. En algún momento fue el propio gobernador de Chaco, Capitanich, quien pidió disculpas en nombre de lo ocurrido. Se llama la masacre de Napalpí. Escuchen bien, ocurrió en 1924. El juicio por la verdad justamente tiene esta connotación, buscar la verdad de lo acontecido, lo que se va a tratar de lograr a través de los distintos testimonios, de las distintas pruebas en las que han trabajado las querellas y la Fiscalía Federal, para llegar a una aproximación de los hechos tal como habrían sucedido allá por 1924. Que soy descendiente no directo, pero sí de mis abuelos y abuelas de la masacre. Ellos me contaron desde que yo era chico. Eso me toca personalmente muy fuerte. Y por el otro lado es qué esperamos nosotros como pueblo originario, digamos como reparación histórica. Más que nada mi testimonio es aportar el trabajo de investigación que habíamos hecho desde el proceso de la historia de nuestro idioma, tratando de tener algunas definiciones de términos en lo que es la experiencia de traductor e intérprete en el proceso de la traducción de la Biblia. Soy testigo directo de las expresiones y del miedo que tuvieron de aquellos ancianos que con dificultad contaban lo que le habían pasado en esa masacre. Yo creo que este juicio tiene mucha importancia, ya que el Estado abre una brecha más en la página de la historia que ha desarrollado en su construcción. Y entonces para nosotros es muy importante que estemos hoy por hoy dentro de la página del proceso de la democracia en nuestro Estado y también ser parte de lo que es en la justicia, y también que la justicia nos otorgue la libertad de poder expresarnos ante distintas clases sociales y contar nuestra propia dolencia y nuestro propio futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como lo vieron en el tape introductorio, en nuestro informe inicial preparado por la producción, hoy vamos a hablar de algo muy importante que está sucediendo en este momento, desde el 19 de abril, en la provincia de Chaco, pero que nos tiene que interesar a todos. Un reclamo justo, una masacre posterior perpetrada por el Estado y por terratenientes y por colaboracionistas, y casi 100 años de una versión contada por los que perpetraron la masacre y por los que mandaron a matar en esa masacre. Por eso es importante el juicio por la verdad histórica por lo sucedido en Napalpí, la masacre de Napalpí, ocurrida en lo que en ese momento era el territorio nacional de Chaco, pero instigada por el gobierno nacional del momento, el gobierno provincial, por los terratenientes de la zona, y como les digo, por una versión que se contó casi durante 100 años y que tuvo una sola campana. No hay en el banquillo de los acusados en este juicio sentados policías, políticos, terratenientes, los instigadores o los que cometieron esa masacre.
pero sirve para muchas cosas y por eso es importante que hablemos hoy acá del juicio por la verdad histórica de la masacre de Napalpí. Los voy a saludar a los invitados de hoy, Mariano Sarabia y Pedro Solans. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, gracias Martín. Y gracias por estar por aquí. Empiezo con vos, Pedro, porque sos periodista, sos escritor, tenés trabajos escritos, declaraste en el juicio por la masacre de Napalpí, en las tantas audiencias que se vienen llevando a cabo. ¿Podemos entender un poquito qué es lo que está pasando y por qué es importante? Digo, después nos metemos en el contexto previo. ¿Por qué es importante lo que está pasando hoy en esas audiencias? Sí, como bien dijiste, el miércoles 27 de abril he declarado, he dado mi testimonio porque, bueno, uno de mis libros está adosada a la causa, el Crimen en Sangre, donde tengo los dos testimonios más importantes, que es de una víctima consciente, la última, tenía 24 años, me refiero a Melitona Enrique, que fue la que pudo hablar antes de morir, y también tengo la de un victimario. ¿Sobreviviente? No sobreviviente. Perdón, sobreviviente Melitona Enrique, decías. Exactamente. Que falleció en el 2008, creo. En el 2008, después de testimoniar. Después de ver su testimonio en el libro, a los pocos meses murió. Bien. Y de un victimario que tuve, qué sé, la oportunidad, la gracia, no sé cómo llamarlo, de que me brinde ese testimonio cuando yo era joven, y bueno, a raíz de haberla escuchado en Melitona, traje mi memoria y puse a disposición de la justicia todo lo que me había dejado como legado, que es una persona que murió orgullosa de creer que había salvado a su pueblo, a Quitilipi en su momento. Hay dos pueblos del Chaco que están muy ligados a la masacre, es Machagay y Quitilipi. La colonia aborigen está entre estas dos ciudades. Colonia aborigen, colonia aborigen ahora es Napalpí, lo que fue Napalpí, exactamente. ¿Qué está pasando ahora? Algo muy importante porque, bien dijiste vos, no hay nadie en el banquillo de los acusados, pero sí está el Estado. Y en este caso el Estado no es una entelequia, nos representa a toda la sociedad, o a esa sociedad en ese momento, que nada ha cambiado a la sociedad de hoy. O sea, el paradigma que hoy tenemos cultural de cómo definimos o cómo lo tenemos en nuestro imaginario al aborigen es el mismo de hace 100 años. Vago, causante de todos los problemas y atrasos de esa zona, problema con las tierras, problema con la salud, problemas con la convivencia. Ese paradigma que se trae desde chiquito a todos nosotros es el mismo de hace 100 años, ha cambiado muy poco. Entonces este juicio, que es un juicio a la moral, a la ética, a la convivencia, que nos interpela como sociedad, creo que es más importante que reparar con algo material a los herederos. Acá nos está interpelando a la sociedad completa. Vos sabés que ya vamos a repasar, porque hemos ido recolectando con la producción algunos testimonios y trabajos también que se vienen haciendo, parte de lo que se ha ventilado en las audiencias. Quiero ir a vos, Mariano, para construir un poco lo que es el contexto que llevó a esta masacre en 1924. ¿Cómo se llega a esto y por qué? Y explícame, si tenés la definición concreta, lo que es una reducción, digamos, como se le decía a los lugares a donde se agrupaban las poblaciones indígenas. Sí, bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no es cierto? Es muy importante también remarcar, Martín, que es un gobierno democrático, ¿no? Porque el de Alvear. El de Alvear, el de Marcelo T. de Alvear, el segundo gobierno radical después de Irigoyen, ¿no es cierto? Después volvería Irigoyen. Pero es importante porque por ahí cuando hablamos de genocidios o de hechos genocidas, como bien define Daniel Feyerstein, que es un investigador de la Universidad de 3 de Febrero, uno de los que más sabe en el mundo de genocidios,
para no embarcarnos en discusiones jurídicas, son hechos genocidas, claramente porque hubo la intención desde el Estado de exterminar un grupo humano. Entonces, esto es un hecho genocida. Cuando hablamos de hechos genocidas se nos viene la dictadura, pero lo terrible es empezar a desempolvar la historia y ver que esto fue en democracia, ¿no? Y también abre un capítulo para discutir todo, por eso está bien lo que decís vos, ¿qué contexto era? Y bueno, es el contexto en el cual la historia oficial nos dice que se construyó la Argentina, ¿no? A partir de la generación del 80, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, plagado de hechos genocidas, desde la campaña del desierto en la Patagonia, con la campaña del Chaco también, que era contemporánea, en la década de 1880, en la Patagonia Roca, en el Chaco Victorica, y después las primeras grandes matanzas genocidas del siglo XX, Semana Roja en 1909, Semana Trágica en 1919, la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde, con 1.200 peones rurales fusilados por el ejército argentino en 1921, 1922, la Forestal en 1922, estamos cumpliendo 100 años, y en ese contexto, 1924 Napalpí. Y la otra cosa importante, respondiéndote a vos, es que es un reclamo obrero rural. No solo, como bien marca siempre Pedro Solans, no solo son aborígenes, indígenas, sino que además principalmente son trabajadores rurales, que estaban siendo explotados totalmente, sobreexplotados, que estaban en condiciones inhumanas y que hacen un reclamo. Por eso, población Escom y Mocoit. Entiendo. Claro, piden que se les pague dignamente con dinero y no con fichas. Como no logran eso, en un momento, bueno, Pedro puede ampliar, pero en un momento piden para salir del territorio nacional porque tienen mejores condiciones de trabajo y de vida en los ingenios azucareros de Tucumán o de Salta, y les cierran el paso. Es esclavitud propia del siglo XVIII, XIX o principio del siglo XIX en pleno siglo XX. Y eso, como bien dijiste vos, es el Estado argentino, pero también la clase terrateniente, ¿no? Y ese es un problema que sigue hasta hoy, el tema de la tierra. Entonces, hay varias cosas que nos interpelan como sociedad. Por empezar, que acá hubo muchos genocidios, o muchos hechos genocidas, no solo el de los años 70. Y segundo, hasta que no se resuelva el tema de la tierra, vamos a seguir teniendo estos problemas. Vos decías genocidio, y justamente por eso, quizás para alguien que nos esté mirando, se pregunta por qué se juzga algo después de casi 100 años, o por qué puede ser juzgado, y es justamente por eso, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, califican de esa manera, fueron perpetrados por el Estado contra una población, en este caso. No se sabe bien el número, Pedro, ¿no? Estamos hablando de 400, 500 personas masacradas que no fueron, se las sitúa en un día, 19 de julio de 1924, pero que no podría decirse que acabó ahí, ¿no? Claro, primero no prescribe, por lo que vos dijiste, una causa que no prescribe. Y segundo, precisamente después del 19 de julio hay una persecución. En realidad, en ese momento, lo que se llamaba reducción de aborígenes, de indios se decía, eran de 1.200 familias lo que vivían. Y se buscó presionar al gobierno, al interventor del territorio nacional Chaco, en ese momento a cargo del santafesino Fernando Centeno, para que no sea un ejemplo, porque los aborígenes habían dejado, no se había cumplido con el convenio, que era recibir una paga, comer, salud. Entonces ellos querían volver al monte, a su vida nómade. Y eso era un problema justamente para los colonos, porque estábamos en un contexto donde nuevamente nuestros gobernantes de ese momento, encabezados por Alvear, hablaban de que teníamos la gran oportunidad de insertar en el mercado internacional como proveedores de materias primas. Algodón. Pedro, esperemos un minutito, quédate con la idea, porque quiero conectar también y quiero sumar a esta mesa alguien que abordó esta temática, pero desde la literatura. Creo que a veces
las novelas históricas nos permiten abordar una temática y a veces nos permiten conocer un poco más, porque en esa novela, donde van trazando historias de personajes, también desarrollan la historia documentada y se juega a veces un poco o no con la ficción para decir algunas cosas que en la parte documental a veces no se pueden decir. Gabriela Exilart es autora de Atrapada en el viento, novela que está justamente situada en la masacre. Gabriela, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte a Redacción Abierta. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Buenas noches, Pedro. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Contame un poquito cómo lo abordaste vos al tema, cómo lo tratás en el libro y, bueno, ¿cómo llegaste al tema de la masacre en Napalpí? Bueno, realmente fue un hallazgo porque no la conocía, no la había estudiado nunca, ni en la escuela, ni en la facultad, ni en ningún lado, y hablando con colegas que son profesores de historia tampoco conocían de esta masacre. Bueno, yo estaba buscando un escenario en el norte de nuestro país, porque ya había escrito sobre las vuelos patagónicas, había escrito sobre Buenos Aires, me había ido a Francia en el exilio de la dictadura, y buscaba contar una historia de algún hecho histórico en el norte. Y así fue como hallé esta masacre de Napalpí, que realmente me sorprendió, me conmovió muchísimo, y dije, bueno, este es el escenario donde yo voy a plasmar mi obra de ficción, pero con esta base fáctica tan cruel, tan dura, y bueno, y ahí empecé, ¿no? Empecé a investigar y bueno, llegué al libro de Pedro, porque realmente desde acá, desde Mar del Plata, me costó mucho conseguir la bibliografía, y a mí me gusta documentarme muy bien cuando estoy narrando un hecho histórico. Así que bueno, con el libro de Pedro, después llegué por intermedio de una conocida de Chaco, llegué a Juan Chico, con quien hablé por teléfono, me dio muchísima información, con gente de los museos, que de los museos también me mandaron diarios digitalizados de la época, y bueno, fui armando todo el panorama de lo que había ocurrido, y bueno, y me puse a escribir, ¿no? Basándome en este hecho tan desgraciado y todo lo que vino después, para plasmar ahí mi historia de ficción. Es interesante lo que decís, porque a vos te interesa la historia, hablaste con colegas de historia y decís que se conocía poco y nada. Digo, también me quedo con eso para ver hasta dónde entra en la educación o cómo se enseñan este tipo de matanzas que ocurrieron en la historia. Contame cómo la abordás en lo que tiene de parte documental y que tiene de parte de ficción la novela tuya. Yo sitúo a mis personajes dentro de la reducción de Napalpí. Obviamente hay una historia de ficción con personajes inventados por mí, pero bueno, que por un hecho X que ocurre en Buenos Aires, la protagonista termina refugiándose y ocultándose en la reducción de Napalpí, donde ocurre la masacre, ¿no? Entonces la cuento desde adentro. Ella es una mujer blanca que convive dentro de la reducción, porque ella también va escapando de algo que, bueno, no se sabe hasta el final, y va narrando todos los sucesos, ¿no? Cómo son todas las negociaciones previas, porque como bien dijo Pedro, esto fue una huelga, esto empezó con un reclamo obrero, lo cual se nos hace bastante difícil de entender que los aborígenes tenían reclamos obreros, pero si nosotros estudiamos la historia en un sentido integral, esto ya viene de las huelgas patagónicas, ¿no? Los reclamos obreros del sur, que llegan también al norte a la reducción, donde se estaban manifestando por la explotación que ellos sufrían en la cosecha de algodón, al no poder salir tampoco del territorio. Y bueno, ellos reclamaban sus derechos de trabajo, y como las negociaciones fracasan, bueno, la orden es aniquilarlos. Así que yo cuento toda la secuencia, todas las reuniones previas y el día de la masacre, y lo que vino después, porque no se acabó ahí, no se acabó en los disparos, en prender fuego, en las torturas, sino toda la persecución que ocurrió después, y todas estas personas desperdigadas, perdiendo a sus familias, sus posesiones, disimulándose entre la población, en el monte, negando sus orígenes, porque bueno, cuando yo hablaba con Juan Chico, me decía que muchos después no querían hablar su lengua para no sentirse al descubierto, ¿no? Como que el miedo siguió durante mucho tiempo después,
Y bueno, yo todo eso lo narro en la novela de la voz y de la mano de mis personajes de ficción, ¿no? Pero que conviven con los personajes reales de la historia, ¿no? Pedro Maidana y con todos los aborígenes y con todas las fuerzas policiales, se va contando desde adentro. Gabriela, por último te pregunto, imagino que estarás siguiendo, hojeando como todos lo que va pasando en las audiencias. De eso que vos te documentaste, de lo que viste, de lo que estudiaste, ¿te sorprende algo de lo que se haya ventilado ahora en las audiencias? Entiendo que la de ayer fue una de las audiencias más fuertes en el juicio, porque declararon los descendientes de sobrevivientes. ¿Hay algo que te sorprenda, que vos dijiste, wow, esto no lo tuve en cuenta, pero la verdad me impacta? No, el único hecho que yo no conté en la novela, porque no lo había encontrado más que en una sola fuente documental, y yo siempre trato de por lo menos tener 2 fuentes concordantes. Era el hecho de que se tiraron caramelos desde el avión que sobrevoló la reducción, se tiraron caramelos para atraer a los niños, para atraer a la gente. Y como yo solo había encontrado en un solo texto, no lo quise poner en la novela. Y después, bueno, eso fue corroborado en testimonios y bueno, en las declaraciones que se hicieron en el juicio también. Y bueno, como que hubo una especie de arrepentimiento, o lo hubiera puesto en la novela porque era un dato cierto, ¿no? Pero yo estaba, con suerte, pude lograr tener una buena base de información, y en la novela traté de plasmar la mayor cantidad de datos sin abrumar tampoco, porque no es un libro de historia, sino que es una novela. Entonces todo se fue volcando de la voz de los personajes. Lamentablemente no me sorprendió nada, un hecho sumamente desgraciado. Y bueno, y celebro que tantos años después por lo menos haya un reconocimiento por parte del Estado, aunque ya víctimas y victimarios mis amigos, excepto bueno, Rosa, pero bueno, por lo menos que haya un reconocimiento, ¿no? Y que la memoria no quede impune. Gabriela, muchísimas gracias por sumarte a Redacción Abierta. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Un saludo grande. Gabriela Exilard, autora de una de las novelas que se centra en la masacre de Napalpí. No sabía, Pedro, que se había basado en tu libro. Mira, voy a mostrarlo a ver si le podés hacer un planito, Ricky, fíjate. En este libro, Gabriela habla de que basó parte de su novela en este libro documental que lo escribió uno de nuestros invitados de hoy. No lo sabía, la verdad, digamos, así que bueno, hay un enlace ahí, digamos, con 2 escritores. Y dijo algo, bueno, a mí me impactan varias cosas, ¿no? Esto de que alguien que se dedica a la historia coteje con gente que también habla de historia y que le cueste encontrar datos, ¿no? Digo, es algo que llama la atención también y habla de cómo estamos contando la historia, Mariano, ¿no? Sí, por supuesto, por eso es tan importante esto, y esto yo creo que va a ser una bisagra, Martín, realmente para la historia argentina va a ser una bisagra. Argentina es un ejemplo mundial por lo que hizo en torno al genocidio de los años 70. Nadie en la historia de la humanidad hizo lo que hizo Argentina, de hacer justicia y condenar a más de 500 genocidas con los tribunales ordinarios de la nación. Eso es único y es maravilloso y se estudia en todo el mundo. Pero Argentina sigue ocultando su historia. Por eso va a ser una bisagra, porque después de esto seguramente se va a reactivar el pedido de justicia de los descendientes de las víctimas de Rincón Bomba, un genocidio en el año 47 en las Lomitas en Formosa, contra el pueblo pilagá. Seguramente va a haber actividad por memoria, verdad, justicia en torno a, qué sé yo, masacres como las que nombramos, la Forestal, la Patagonia, la Semana Trágica, la Campaña del Desierto. O por lo menos también podremos mirar de otra manera, digo, cuando por ejemplo se habla de la cuestión mapuche en el sur y se estigmatiza tanto a quienes se reivindican como mapuches y se los pone como, decía Pedro al principio, como depositarios de todos los problemas, digo, podemos mirarlo de otra manera. Que por lo menos nos dejen debatir, claro. que cuando alguien se anima a decir, yo me animo a decir que Sarmiento es el teórico del odio en Argentina, con su tesis de civilización o barbarie, y es el teórico del genocidio, que lo lleva a cabo Mitre,
y después, por supuesto, Roca y tantos más, que nos dejen por lo menos debatir con argumentos. No, porque son calles, hay que rendirles pleitesía a las vacas sagradas. Y acá hay temas de los cuales no se habla. Ahora se va a empezar a hablar. Pedro, te interrumpí recién, pero quiero volver también a algunas cosas que decía Gabriela y que se ventilaron en el juicio, en lo que están siendo las audiencias. No quiero ir al detalle morboso, pero es interesante cómo una de las investigadoras descubre el famoso avión que tira alimentos, caramelos, o un hecho que se narra para atraer a la población que estaba escondida y que esperaba esa masacre y ahí también masacrarla. ¿Me contás un poquito de eso? Sí, te hago una pequeña corrección. Las que quieras. Quien descubre eso fue un historiador, un escritor del Chaco, Vidal Mario, a través de un informe que hacen 2 diputados socialistas en 1925 y que queda archivado en el Congreso. En el 25, un diputado del Chaco en los años 90, ya fallecido, Claudio Ramiro Mendoza, rescata eso, se lo da a este periodista y él escribe Napalpí, la herida abierta, y solamente transcribe los documentos. De esos documentos pasamos a rescatar los testimonios. En el caso mío me tocó rescatar el testimonio de Melitón Enrique. Y ahí tiene un gesto que yo creo que es muy importante y no sé si no la génesis de este juicio. Es que en el 2007, cuando yo tengo ese encuentro iniciático con Melitona, nos hicimos un compromiso. Ella rompía el silencio, que tuvo 85 años para sobrevivir, como bien dijo la colega de Mar del Plata. Ellos se mimetizaron y quisieron olvidar, y en el caso de Melitona estuvo 85 años, pero había prometido algo, no morir sin contar su testimonio. Ese testimonio me lo cuenta a mí, y a mí me produce un compromiso que era difundir su testimonio hasta el último día de mi vida. La primera edición de Crimen en Sangre que tenía en la mano se hace en el 2007. Ella se enferma tras darme el testimonio, pero alcanza a recibir en persona el primer perdón que hace un Estado argentino a una etnia, y es el gobierno de la provincia del Chaco, en la primera gestión de Capitanich, en la plaza pública de Machagay, adelante de ella, pide perdón por lo sucedido. Pero pide perdón un Estado provincial que en el año 24 no existía, claro, porque era parte del territorio nacional. Pero se admite como Estado, como representante público, y de ahí se genera todo un ambiente que nos lleva a para mí, como dice Mariano Sarabia, yo estoy de acuerdo con él, va a haber un antes y un después de este juicio moral y ético. Acá no hay remuneración a nadie, porque ese juicio de remuneración ya está en la Corte Suprema, se inició en el 2008, pero esto es ético, histórico y moral. Antes de que nos vayamos a la pausa, quería poner en palabras que han ido pasando por las audiencias lo que decía recién, bueno, tanto Pedro como la colega, que es la manera en que los sobrevivientes de esta masacre preservaron su vida y cómo eso caló hasta nuestros días, hasta no hace mucho. Porque digo, por ahí uno lo puede hablar, puede decir, no, el miedo que hizo que muchas comunidades tengan sus reparos a la hora de hablar su idioma, a la hora de enseñar sus danzas, a la hora de enseñar sus costumbres. No es menor, no es menor. Mirá, les voy a pedir el Infogram para ir repasando algunas de las cuestiones que se dijeron en este juicio. Ramona Pinay es nieta de Dominga Palota, sobreviviente de la masacre. Dominga Palota, sobreviviente de la masacre, estuvo 60 años indocumentada. ¿Saben por qué? Porque después de la masacre tenía miedo de la policía, del Estado,
y evitó hacer ese trámite. Lo único que le festejaban, cuenta Ramona Pinay, esto es un extracto del testimonio, lo único que le festejaban era el Día de la Madre, porque no sabían el día de su cumpleaños, porque estuvo 60 años indocumentada, perdió sus documentos durante la huida de esa masacre. Este testimonio de Florencio Ruiz, tataranieto de un sobreviviente. Nos decían nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros ancestros, nos decían: no te juntes con los criollos, cuidado con la policía. Ahí interpretaron lo que les querían decir sus abuelos cuando empezaron a conocer este tema del que no se hablaba o del que se hablaba muy, muy poco. Y el último, estoy sacando algunas líneas nomás de lo mucho que se ha ventilado en estas audiencias, es de Elizabeth Vergallo, que es una investigadora magíster en antropología social. Cuando perpetraron la masacre, dice Elizabeth, cuenta a través de los testimonios recogidos, no querían dejar ni siquiera niños vivos. En el caso de Colonia Aborigen, lo dijimos recién, el lugar que toma el nombre ahora de lo que fue la reducción Napalpí, se perdieron el uso de las lenguas, no se enseñaban las danzas ancestrales. Por eso mismo que contábamos recién, justamente, el miedo que imperó y que llegaba y que vaya si se metió en las comunidades, ¿no? Digo, son algunos de los extractos, Mariano. Sí, y eso nos ha pasado en todo el país, ¿no? Eso ha pasado en la Patagonia con los pueblos mapuche, tehuelche, ha pasado en el norte, en el noroeste, pasa en Córdoba. Andá a Barrio Alberdi y andá al pueblito de La Toma y vas a encontrar las familias comechingonas que ahora están recién empezando a reconocerse, a recuperar su identidad y su orgullo por el trabajo inmenso que hace el Instituto de Culturas Aborígenes, pero ellos también estuvieron un siglo escondiéndose y con miedo y con vergüenza. Eso nos hace mal como sociedad, nos destruye, nos empobrece, porque esa riqueza tan hermosa no la podemos tener por el miedo a los dueños de la Argentina, por miedo a la clase dominante que por una cuestión económica y de explotación esclava apelaron a la fuerza bruta y al exterminio. Y eso pasó también con nuestros pueblos originarios. Por eso a nuestros hijos e hijas todavía les dicen en la escuela que acá no hay negros. Eso es genocidio. ¿Pedro? Sí, por eso yo lo quise metaforizar a lo que dice Mariano Saravia con el título del libro, Crímenes en Sangre. Ellos llevaron el olvido, el crimen y el miedo en la sangre. Todas las generaciones, Toba, Jocón y Mocoví, desde el año 24 en adelante. Y cuando ellos sabían que para vivir no había que hablar en com, no había que decir que estuvieron en Napalpí y que tenían que irse de ese lugar, olvidarse los muertos, olvidarse los familiares. De esa forma Melitona transitó por Quitilipi, por parajes como La Tambora, como Pampa del Indio. ¿Qué hacían? Por un plato de comida y un refugio de noche, trabajaban en los cortaderos de ladrillo, en los obrajes, en algodonales, pero sin hablar. Por eso se dice que el indio es tímido, es apocado. No. En una estrategia de preservación, digamos, en una estrategia para preservarse. Exactamente. Y, por ejemplo, vendían sus cacharros, que le decían cacharros, y son artesanía, es arte. Claro. Entonces, la sociedad que decía, ahí vienen a cambiar los cacharros por ropa usada, por un plato de sopa. Pero mira, Martín, hay algo interesante. Estamos hablando de las víctimas, ¿no? Nos estamos olvidando de los victimarios, que Saravia lo trajo desde hace 200 años con Sarmiento. Pero vos fíjate que en esa masacre los victimarios estaban en contacto con las víctimas. El victimario, el colono que forzó al orden público a que vaya a hacer semejante masacre lleno de odio, eran los colonos que estaban alrededor, eran los colonos que
estaban produciendo algodón, no para ellos ni para la Argentina, estaban produciendo algodón para la otrora potencia, industria textil que estaban los grandes centros en Inglaterra. Siempre, siempre la masacre tiene una conexión con los imperios de turno. En ese momento... Con sus ejecutores locales, digamos, ideólogos locales, digamos, hay que decirlo, porque, sí, digo, la orden salía de Buenos Aires, pero la perpetraban quienes estaban ahí, ¿no? Pero ¿para qué nosotros tanta devoción por producir materia prima para venderle a un imperio que encima el precio no lo pone Argentina, ni Paraguay, ni el sur de Bolivia? Lo pone Chicago, o lo pone Lancaster, o lo pone Liverpool, pero nunca el valor de la soja lo pone nuestro gringo del sur. Nunca el valor del algodón lo ponían los colonos del Chaco. ¿Quién lo ponía? Chicago. Y bueno, ¿este año qué? Sí, este año vale un poquito más. Ah, bueno, pues el año pasado, el año que viene, y no tiene valor. Entonces, ¿qué era? Historia bastante repetida. Exactamente, entonces esto siempre se repite. Quédate por ahí porque ya vamos a venir y vamos a seguir hablando sobre esto. Tenemos un testimonio más, nos vamos a asomar a la provincia de Chaco, justamente donde se han llevado a cabo la mayoría de las audiencias. Ahora hacemos pausa en Redacción Abierta, corte cortito y ya volvemos.